Eh, Buenos días, ¿me escuchan? Hola, doctor, buenos días. Sí, Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro programa. Vamos primero a empezar con una serie de preguntas como siempre lo habíamos hecho antes. Y las preguntas son de todos lados. Le preguntamos a Valente, a nivel de lo que corresponde a los senos paranasales, ¿cuántos y cuáles son los que tú conoces? Los senos paranasales. Sí, Conozco lo que es el seno frontal, los senos maxilares y, y pues a la mente realmente son los únicos que me llegan ahora. Ayúdalo, Alondra. Perdón, doctor, no escuché bien. ¿Puede repetir? Ah, y doctor, antes de que se me olvide, Darina no tiene internet desde anoche y me dijo que yo le dijera cuando tuviéramos clase. Entonces Darina no va a entrar. Ok. Sí, de hecho doctor, le pasé un igual mensaje a ella, pero como vi que no me contestó, le pasé un mensaje a Kevin y él hizo el favor de avisarles. Sí, está bien, está bien. Sí. A ver, Alondra, ¿cuántos y cuáles son los senos paranasales? Bueno, tenemos el frontal que ya había dicho Valente, los maxilares, que era donde se podía dar la cirugía de Caldwell Look, y había unos esfenoidales, eran Sí. 5. ¿Y cuál más? etmoidales. Las Etmoidal. esmoidales. El mnemotécnico es FEM, ¿correcto? Bien, vamos a preguntarle a Edgar. El maxilar inferior es un hueso que es el más fuerte y el único móvil del cráneo. Presenta para su estudio un cuerpo en forma de una U con la parte cerrada en sentido anterior que presenta una sínfisis mentoniana y la protuberancia mentoniana. Hacia la parte posterolateral pues, tenemos la ascendencia de las dos ramas divergentes, ascendentes, que terminan en dos apófisis, una anterior, coronoides, una posterior, que es el cóndilo, seguido por abajo de un angostamiento conocido como cuello. Hay una escotadura mandibular, un borde anterior y un borde posterior. El borde anterior, ¿qué pasa con él cuando desciende de la apófisis coronoides para unirse con el cuerpo? Edgar. Hace la línea oblicua externa Muy bien. y en la cuestión en la interna genera lo que sería el lugar donde se va a insertar el miloioideo. Entonces se llama línea oblicua interna miloioidea y línea oblicua externa que termina en dirección al agujero mentoniano. Perfecto. Eddie, la cara interna de lo que es la rama ascendente del maxilar inferior presenta la espina de Spix y presenta un agujero dentario. ¿Qué nervio entra por allá? ¿Rama de quién es? Y este rama de quién es, de origen real y origen aparente, ¿de dónde? Ok, por ahí que es el agujero dentario, pasa la rama dentaria de lo que es la tercera rama del nervio del trigémino, que es Correcto. la mandibular o maxilar inferior, que da la dentaria y la lingual, y la dentaria es la que pasa por ahí. Y Muy bien. pues el trigémino ya tiene sus tres ramas, la oftálmica, perdón, la maxilar superior y la maxilar inferior, y su origen aparente es en la región anterolateral de lo que es el puente Muy del bien. tallo cerebral. ¿Y su origen real? Su origen real creo que es todo el tallo cerebral, diferentes núcleos, ¿no? Muy bien. De Un donde se origina. origen mesencefálico, un origen póntico, un origen vulvar, un origen medular y constituye el origen de los pares craneales más grande de todos los pares craneales. ¿Estás de acuerdo? Sí, es más grande. Ok, Kevin. Tenemos nosotros 12 pares craneales. El 10 se llama. Vago neumogástrico. Muy bien. El 11. Espinalvo accesorio. Muy bien. El 12. Fogloso. El 3. El 3 es Claro. el oculomotor o motor común. Muy bien. Estos son considerados como los nervios que mueven al globo ocular. ¿Cuántos y cuáles son? Es 3, 4 y 6. 3, 4 y Son 6. Muy bien, 3, 4 y 6. Muy bien. A nivel de lo que es la parte posterior,
de lo que es el mesencéfalo, ¿qué cosas hay? En la parte posterior del mesencéfalo, en Sí. la porción superior y posterior va a estar descansando el tálamo. En la porción posterior va a estar los cuerpos cuadrigéminos, que Muy son bien. cuadrigéminos dos superiores, inferiores, y entre los cuerpos cuadrigéminos superiores, un poquito de manera superolateral, podríamos decirlo, se encuentra el epitálamo, que está conformado por la glándula pineal, los dos trígonos avenulares y la comisura intravenular. Muy bien, muy bien. Y los pedículos anteriores o pedúnculos de la epífisis. Muy bien. Pero no es superolateral, es superomedial. ¿Sí? De los tubérculos cuadrigéminos Ok. hacia arriba y adentro, en ese espacio se asienta la glándula y hacia arriba las riendas que vienen siendo los pedículos o pedúnculos anteriores de la epífisis, los trígonos avenulares y la comisura intravenular. ¿Está bien? Sí, maestro, muchas gracias. Ok, Sí, entonces, supramedial, perdón. Noé, este músculo que corresponde al músculo de la elegancia se conoce en el miembro inferior como sartorio o músculo del costurero o del sastre. Este músculo nos sirve de referencia anatómica porque por dentro de este músculo existe una serie de músculos y por fuera existe otra serie de músculos. Y en sentido interno hay otros músculos y en sentido posterior hay otros músculos. Háblame en pocas palabras a qué me refiero, a lo que está por dentro, lo que está por fuera, hacia la cara interna y a la cara posterior de todo tu muslo. Bien, pues el muslo estructuralmente, profundamente tiene al hueso fémur. En el fémur vamos a encontrar esa división de la elegancia con el sartorio y por fuera vamos a tener los vastos, el vasto medial, el vasto lateral, el vasto intermedio, vamos a tener al recto femoral. Posteriormente vamos a tener un plano profundo que es el del abductor mayor. Vamos a tener a los isquiotibiales, que es el bíceps femoral, el semitendinoso, el semimembranoso. Vamos a tener al sartorio que ya había mencionado. Internamente también vamos a tener al psoas ilíaco, vamos a tener al músculo pectíneo, vamos a tener al abductor largo, el abductor corto, el mediano. Vamos a tener también vamos a tener al cuadrado Al recto interno, femoral. músculo gracilis. ¿Mande? Al recto interno o músculo gracilis también. Al músculo interno, al recto interno, gracilis. Vamos a tener al cuadrado femoral, al gémino superior, al gémino inferior, al Eso obturador. ya están en la región en el muslo, ¿está bien? Eso está en la región glútea profunda, lo que estás diciendo. El obturador, los géminos, el piriforme, el cuadrado crural, eso es porción profunda de la región glútea, no confundir con el muslo. ¿Está bien? Sí, doctor. Ok. Vamos rápidamente a preguntarle a Paulina que nos hable rápidamente de todas las características que se acuerda del fémur de una forma súper rápida al estilo del doctor Durán. Ok, vamos a tener que el fémur, para empezar, va a constituir la parte esquelética del miembro inferior. Vamos a dividir el miembro inferior en un muslo, que va a ser donde está el fémur. Vamos a tener una pierna, que normalmente, o sea, vulgarmente se llama pierna a toda la miembro inferior, pero no, hay que recordar que la pierna es toda la parte que va con la tibia, el peroné y pues ya el pie. Pero hablando específicamente del fémur, vamos a tener que, como generalidades, va a ser como que el hueso más largo que tenemos y por lo tanto va a constituir como un parámetro, creo que a nivel embriológico, en el sentido de que vamos a ver pues cuánto tiempo va a tener un bebé por ¿cómo se llama? La medida que tiene su fémur. Y por lo tanto igual va a ser, o sea, ya no a nivel embrionario, sino a nivel normal, anatómico, vamos a tener que el fémur, si encontramos, no sé, vestigios, huesos y así, va a ser la cuarta parte de la medida pues proporcional de una persona.
Vamos a tener para su estudio pues epífisis proximal, una epífisis distal y una diáfisis. Empecemos con la epífisis proximal, que va a tener cabeza, cuello anatómico, cuello quirúrgico. Vamos a tener una cresta intertrocantera anterior y posterior. Vamos a tener una cresta del glúteo mediano y una cresta del glúteo mayor. Vamos a tener un trocánter menor y que este trocánter menor va a tener la inserción del psoas ilíaco. Vamos a tener un trocánter mayor que va a tener, creo que en la cara externa, anteriormente la inserción del glúteo menor, externamente del glúteo mediano y posteriormente del glúteo mayor. Y vamos a tener igual que, ya pasándose a la diáfisis, vamos a tener característica principal en la parte posterior, la línea de torsión, línea radial de torsión, eso es del Línea húmero. áspera. Sí, línea áspera. En la línea áspera vamos a tener que, por lo tanto, como nos va a dividir las partes posteriores, nos va a dividir en caras, una cara posteromedial y una cara posterolateral, en la cual van a estar a su vez como que compuesta por dos labios, un labio interno y un labio externo. En el labio interno se va a continuar con una línea espiroidea que va a tener como que una continuación o va a estar dirigida hacia el trocánter menor, y el trocánter mayor, que va a ser del labio externo, que se va a ir formando la cresta del glúteo mayor o creo que de tercer trocánter. Y esta a su vez como que va a dejar una V y va a ser la cuarta cara, que va a ser la cresta pectínea. Y esta línea en la parte inferior se va a dirigir igual como el labio interno y el labio externo, y el labio interno va a entrar va a tener característica de que va a ser inconstante. Va a ser inconstante porque va a tener la entrada de los vasos femorales y va a tener un remate en el tubérculo del tercer aductor. A diferencia que el labio externo, pues va a ser constante y van a terminar como cresta como cresta supracondílea interna y externa. Y una aclaración, no es que sea constante, continua y discontinua, que son cosas diferentes. Sí. ¿Está bien? Sí. Sí, constante es que a veces existe y a veces continua y discontinua. Perfecto, todo está bien, sigue. Ya aquí nos pasamos a epífisis distal, donde vamos a encontrar cóndilo interno, cóndilo externo, una fosa intercondilia, un epicóndilo lateral, un epicóndilo medial, tubérculo de tercer aductor, triángulo pupitleo y cresta supracondilia interna y externa. Muy bien. Y ya muy bien. Más que excelente, mejor que lo Todurán. O sea, perfecto, estuvo muy bien. ¿Te parece, Roswell, que estuvo bien su respuesta? Diría que muy bien, igual. Perfecto. Kevin, ¿qué opina? Que estuvo muy bien, profe. Oiga, profe, solo me quedó una duda. ¿Sí? No sé si Paulina la podría contestar a usted. ¿Cuáles son los bordes del fémur? Correcto. Muy bien, ¿los puedes contestar, Paulina? Pues creo que es un borde interno, externo. O sea, la verdad no me acuerdo de los bordes, solo mencioné las caras. Ok, para el borde interno partimos de lo que es el trocánter menor. Es una línea imaginaria que desciende al extremo anterior del cóndilo interno. El borde externo baja de lo que es el vértice del tercer trocánter hacia el extremo anterior del cóndilo externo. Esos bordes imaginarios delimitan la cara anterior de la posterior. Y como dijo Paulina, la línea áspera se encarga de dividir la cara posterior en posteromedial, posterolateral, arriba y abajo, cuartas caras. Y la de abajo, poplitea. ¿Correcto? Ok, correcto, gracias. Muy bien, vamos a preguntarle ahora a Jenny. Jenny, nosotros tenemos un húmero que es muy parecido a lo que es el fémur, que tiene 9, 9, 9, como el teletón que se aproxima. Que presenta una cabeza, cuello anatómico, cuello quirúrgico, cresta, corredera bicipital, canal intertubercular. Y a mí lo que me interesa ahorita es que me digas de esas 9 características, ¿qué hace cada una de ellas? ¿Qué hace la cabeza, el cuello quirúrgico, que si el troquín, que si su cresta, que si el canal, que si el troquíter, que si no sé qué tanto cosa? Más que me digas las características mencionadas, ¿qué se inserta en el troquín, qué se inserta en el troquíter, qué se inserta en las crestas, en la corredera, en la cabeza, qué es lo que hace, el cuello quirúrgico que nos rodea, todo eso? A ver, háblame, Jenny. Buenos días. El número pues va a participar va a constituir el miembro superior. Va a tener, como usted ya mencionó, una epífisis proximal que va a contener 9 características, la cabeza que se va a articular con la cavidad glenoidea
de la escápula, que va a estar apoyada por el manguito rotador, que va a estar, va a estar compuesta por 5 ligamentos y 4 músculos de los tendones del subescapular, supraescapular, infraescapular y el redondo menor. Y los ligamentos, pues vamos a tener el glenohumeral superior, el medio inferior, vamos a tener también el transverso de Gordon-Brody y al coracohumeral o coracohumeral. Y vamos a tener que esta cabeza va a estar seguida por el cuello anatómico, luego vamos a tener el cuello quirúrgico, que alrededor del cuello quirúrgico se va a estar anastomosando las arterias circunflejas y el nervio circunflejo, que van a estar inervando y irrigando al deltoides y al redondo menor. Y pues después encontramos del cuello quirúrgico, vamos a encontrar unos tubérculos que van a ser el troquín y el troquíter. El troquín va a tener la inserción del músculo subescapular y el troquíter va a tener 3 carillas articulares. La superior va a ser para el músculo supraescapular, inferior para el infraescapular y la inferior para el redondo menor. Y vamos a tener el troquín, que ya dije, que va a tener el subescapular. Vamos a tener un canal intertubercular en donde va a estar pasando la porción corta del bíceps braquial, del bíceps, perdón, la porción larga del bíceps, que va a estar cubierta por el ligamento transverso de Gordon-Brody, que se va a insertar en el tubérculo supraglenoideo. De cresta a cresta, de labio a labio, de labio a labio. ¿Está bien? De cresta interna a cresta externa, pudiendo llegar a 2 tubérculos, pero lo principal es de cresta a cresta. ¿Está bien? Ok, muchas gracias. Después tenemos que estas se van a continuar como cresta del troquín y cresta del troquíter. En la cresta del troquín se va a estar insertando el redondo mayor, en la cresta del troquíter el pectoral mayor. Va a estar formando el canal o corredera bicipital, en donde en su fondo se va a estar insertando el dorsal ancho. Y pues ya aquí pues vamos a tener lo que viene siendo la diáfisis, que se va a poder dividir en una diáfisis proximal y una diáfisis distal. En la diáfisis proximal encontramos 3 caras y 3 bordes. Los bordes tenemos un anterior, interno y externo, la cara interna, externa y posterior. La característica principal del lado externo del húmero pues va a ser la tuberosidad deltoidea, donde se va a estar insertando el deltoides. En la interior pues vamos a tener el coracobraquial. En la posterior pues vamos a tener el canal rodeado de torsión, que va desde una región posterior supramedial a una región posterior infralateral. Las estructuras que van a estar pasando a través de este canal rodeado de torsión pues es el nervio radial, que viene del tronco secundario posterior del plexo braquial y va a ser acompañado por la arteria humeral profunda. Por arriba de ese canal rodeado de torsión tenemos el nacimiento del vasto lateral y por debajo el nacimiento del vasto medial. Y pasando a la diáfisis distal, pues vamos a tener 2 caras, 2 bordes, un borde interno, un borde externo, una cara anterior, una cara posterior. En la cara anterior pues vamos a tener el braquial anterior. Por arriba de este va a estar el músculo cutáneo, que viene del tronco secundario externo del plexo braquial, y cubriéndolo pues vamos a tener al bíceps braquial. Y de ella pasamos a la epífisis distal del húmero, que tenemos que pues va a tener una cresta supracondilia interna y una externa, en donde van a estar los tabiques intermusculares interno y externo, que específicamente en el externo va a estar atravesado por el nervio radial y el interno por el nervio cubital. Igual vamos a encontrar una tróclea, una epitróclea, un cóndilo, un epicóndilo, una fosa intertrocanteria, una fosa epicóndila y una fosa coronoidea. En la fosa coronoidea se va a estar insertando la apófisis coronoides del cúbito, y en una fosa oleocraniana en donde va a estar insertándose el oleocráneo, mal llamado codito, del cúbito. Y también tenemos un canal epitroclear en donde va a estar pasando el nervio cubital, que es en donde si nos pegamos pues nos dan los dolores de suegra, que nos dijo la otra vez. Y no sé si se me está pasando algún detalle del húmero. Ustedes saben que ese tipo de respuestas me enorgullece a mí ver la facilidad con la cual han estado aprovechando esa transmisión de conocimientos, que no es fácil, y que esto lo están logrando ustedes poco a poco hasta la perfección. Mucha gente me ha dicho que soy perfeccionista porque siempre me ha encantado ver las cosas como debe de ser y tratar que de lo negativo yo salga con lo positivo, porque siempre hasta de lo negativo aprendemos. Y me da un enorme gusto de ver cómo uno contesta y el siguiente compañero quiere hacerlo más rápido que el anterior, no como una
como una competencia desleal, sino el simple hecho de saber también yo lo sé y puedo contestarlo y lo puedo hacer. Y no estamos compitiendo, pero en forma indirecta sí lo estamos haciendo porque queremos demostrar lo que ya aprendimos y lo que ya sabemos que con justa razón, con su esfuerzo y su dedicación, han logrado. Yo estoy impresionado de la forma de ustedes y como les digo, no soy político, pero sí les puedo decir de que estas palabras que yo les digo a esto tal vez pueda sonar a cuento de que todos los grupos anteriores dirán, lo mismo dice el doctor, también nos dijo a nosotros, y lo mismo dijo el doctor y así nos dice, y yo no emito ningún concepto falso en el sentido de darles un mérito si no lo tienen. Si no lo tienen, simple y sencillamente no les diré que lo tienen, pero tampoco les ofenderé. Y si lo tienen, debo de aplaudir normalmente su esfuerzo y debo de entender que se están esforzando para ser magníficos médicos y eso es algo que a mí me enorgullece. Gracias de verdad por este tipo de sintonía que tenemos, de esta forma tan bonita que tienen ustedes de participar en una dualidad entre maestros y alumnos y ver que no estoy perdiendo mi tiempo, sino que yo estoy transmitiendo y ustedes están creándose una forma y un hábito de estudiar y están siendo perfeccionistas aunque no lo quieran porque tienen un modelo a seguir como yo cuando tuve mis maestros que también decía, tengo que seguir este modelo porque a mí me convence y me gusta la forma como el doctor da su clase, pero no puedo hacer como aquel que es un flojo y que nunca participa y definitivamente no quiero nada de él. Y así tampoco se lo voy a decir al maestro, pero no voy a copiar nada. Y nosotros somos realmente un resultado y una serie de maestros que nos alientan en el camino y inclusive en la cirugía, cuando nosotros nos formamos en ginecología, ves un punto, una costura de este médico, pero tiene un montón de errores, entonces yo quiero nada más ese punto de que ese doctor da que muy bueno y quiero el punto que da el otro doctor, pero los demás son de verdad terribles, no lo haría yo nunca y sales con el resultado de la perfección de haber agarrado lo mejor de cada maestro y entonces hacerte ya una técnica propia, ¿verdad? Que es la combinación de varias y que te copia mucha gente y que te dice cómo es que lo haces tan fácil, pues porque has tenido la visión de poder visualizar las cosas buenas, de poder saber diferenciar entre lo bueno y lo malo y elegir las cosas buenas para tu futuro. Les felicito de verdad, en serio que me enorgullece sus respuestas. Vamos a continuar, pero no es cuento, no quiero que crean ustedes que nada más es alabar por alabar, y porque cada vez que yo digo esto y pensando que es el mejor grupo, resulta que el grupo que viene también es igual de importante y fuerte, con ganas de ser buenos médicos, y eso es excelente. Pero ustedes están demostrando que ya pasaron prácticamente, como dicen, a lo que es el sofá del éxito total en el sentido de su capacidad. No desaprovechen su capacidad pensando que por ser muy buenos no estudian lo que deben de estudiar. Eso es lo que le pasa a las personas que tienen talento, que se confían y hacen una mediocridad, y por eso el que no tiene tanto talento que se esfuerza, como en mi caso, que no tenía tanto talento como ustedes, mi perseverancia hizo que yo llegara a donde estoy, ¿sí? Y les vuelvo a repetir, ustedes van a ser 1000 veces mejor que yo y eso me enorgullece. No me cae mal que ustedes lo sean, o sea, mejores que yo. Eso es lo de menos. Lo que me interesa es que ustedes estén bien. Vamos a continuar. Vamos a preguntarle ahora aquí a... vamos a preguntarle aquí a Eddie nuevamente. Nosotros tenemos que a nivel de lo que es el abdomen, tenemos una gran cavidad peritoneal mayor, tenemos una pequeña cavidad peritoneal, que esta pequeña tiene dos partes, transcavidad y prolongación. Tenemos un hiato de Winslow que normalmente hace la comunicación entre ambas. Tenemos 6 relaciones que hemos estudiado a cada rato, que si está detrás del ligamento hepatoduodenal, que si está por delante de la cava, por debajo del caudado, por encima de la primera porción, a la derecha la curvatura menor, a la izquierda del lóbulo derecho del hígado, que hay una porta de 7.5 que se forma detrás del cuello del páncreas L1, L2 por la unión de la esplénica con la mesentérica superior, que su proyección es oblicua y entra al hígado en su cara posterior inferior visceral a nivel del ilio, se divide en rama derecha y rama izquierda, en millones de ramas ascendentes y descendentes, de las cuales 2 de arriba y 2 de abajo segmentan nuestro hígado en 8 segmentos, 4 del lóbulo izquierdo y 4 del lóbulo derecho. Pero si vemos la vista posterior, que es la cara posterior inferior visceral, vamos a encontrar 4 lóbulos. ¿Cuántos lóbulos son? Si son realmente 4, ¿cuál es su disposición y cuáles son los límites de los lóbulos
centrales. Sí, doctor. Los lóbulos de la cara posterior son el derecho, el izquierdo, el caudado y el cuadrado, si mal no estoy. Sí, está bien, correcto. El caudado es el que tiene en forma de colita de ardilla, si mal no estoy mencionado, y tiene unas relaciones, por ejemplo, a su izquierda. Bueno, si lo vemos de nuestro cuerpo, sería a su izquierda, se encontraría la vesícula biliar. Hacia la derecha se encontraría lo que es la vena cava inferior. Superiormente Entonces tú lo que tienes que ver es la posición anatómica del cuerpo que tienes enfrente. ¿Qué tienes a tu derecha y qué tienes a la izquierda de ese lóbulo caudado? Ok, El si se lóbulo vería... caudado, nada más para que te acuerdes, no es que tenga forma de la cola de una ardilla. Recordarás que la cola de una ardilla se va para arriba. No es que tenga la forma, sino que la cola se va para arriba y por eso el caudado ocupa la parte de arriba de los dos centrales, para que no se nos confunda, no se nos equivoque quién estaba arriba y quién estaba abajo. De ese lóbulo caudado que está en el centro y arriba, ¿cuál es su límite derecho y cuál es su límite izquierdo de una persona que estemos viendo al frente en su posición anatómica? ¿Cuál será el límite derecho y cuál será el límite izquierdo? Ok, se invertirían, dicho así, se vería, por ejemplo, en su límite derecho sería lo que es la vesícula biliar y su límite izquierdo sería lo que es la vena cava. No, sería al revés, perdón. Sí, al revés. Su límite izquierdo sería la vesícula y la derecha es la vena cava. No. Mira, recuerda. Vamos a ver si lo recuerda, por ejemplo, Jenny. Y yo dije algo que, para que no se nos confundan los límites. ¿Qué dije, Jenny? A ver si te acuerdas. Sí, es que Eddie, ibas bien, nada más que el lóbulo caudado es el de arriba y el cuadrado es el de abajo. Entonces, a la derecha del lóbulo caudado tienes a la cava inferior y a la izquierda tienes el ligamento venoso. Y en el lóbulo cuadrado, en el lóbulo caudado, abajo, o sea, a la izquierda tienes a la vesícula biliar y a la derecha vesícula biliar y a la izquierda tienes el ligamento falciforme, que se continúa caudalmente como redondo. Perfecto. ¿Ya me entendiste, Eddie? Límite izquierdo de estos lóbulos centrales, LI, dice, límite izquierdo, LI, ligamentos, ¿correcto? Los ligamentos van como límites izquierdos, ligamento redondo abajo, ligamento venoso arriba. El ligamento redondo está en el borde libre del ligamento falciforme. En el lado derecho, a la derecha, en el lóbulo de abajo, será la vesícula biliar y en el lóbulo de arriba será la vena cava inferior. ¿Todos están de acuerdo? ¿Todo está bien? Sí, doctor. Ok, entonces vamos a preguntarle a Eddie que el páncreas es una glándula mixta que presenta una secreción endocrina, una secreción exócrina, un jugo pancreático que se va al intestino después ser expulsada al exterior, las células alfa y beta que producen insulina, glucagón para el metabolismo del azúcar, etcétera, que se vierte a la sangre como una circulación endocrina, porque la otra se va al exterior, la otra circula dentro de nuestro cuerpo, presenta un desplazamiento de derecha a la izquierda, de delante hacia atrás, de abajo hacia arriba, siendo la cola lo más alto, la cabeza lo más bajo, la cabeza lo más anterior, la cola lo más posterior. Presenta cabeza, cuello, cuerpo y cola. Y ahora yo quiero que me digas todas las características que tiene el cuello y todas las características que tiene el cuerpo y todas las características que tiene la cabeza. A ver, el páncreas, si iniciamos con la cabeza, recordemos que está como que delimitado por el duodeno que lo envuelve, por lo que sus relaciones de la cabeza arriba sería lo que es el primer segmento del duodeno, abajo el tercer segmento y a lo que es la derecha el segundo segmento. Y a su izquierda se va a continuar con el cuello del páncreas. Atrás de la cabeza se localiza lo que es la cava y adelante el colon transverso que está, el colon transverso. Okay. Ahora, hablando del cuello, abajo los vasos mesentéricos superiores. A lo que es la derecha, lo que es la cabeza, que a su izquierda es el cuello. Por delante igual el colon transverso y detrás se localiza lo que es la vena porta, que ya empieza a extenderse. Y a la izquierda ahora viene lo que es su cuerpo del páncreas. El cuerpo, desde un corte, si se corta, se puede ver que tiene una forma triangular, por lo que tiene 3 bordes.
En el anterior es donde se fija el mesocolon transverso. Superior, aquí es la única duda que tengo. Sé que el superior y en el inferior son los vasos mesenterios, son los vasos esplénicos, pero no sé si en el superior es la arteria y en el inferior la vena o es al revés. Para que no se te olvide, recuerda la imagen del néter de la tortuosidad de la arteria esplénica, que es la rama de mayor calibre, que se ve por encimita del páncreas. Ah, ok. Y la vena tiene que ser la que está por debajo, porque es la que se va a encontrar detrás del cuello del páncreas con la mesentérica, no hay pierde. La vena Ok. es posterior y la otra es superior. Ok, perfecto. Ujú. Okay. Entonces ya tenemos un borde anterior para la raíz del mesocolon, un borde superior para la arteria esplénica y un borde inferior o posterior para la vena esplénica, la cual seguirá su camino en dirección al cuello para encontrarse con la mesentérica superior y dar origen a la vena porta. ¿Está bien? Sí, doctor. Ok, vamos a hacer un giro de esto y nos vamos a ir rápidamente hacia lo que es el mediastino. Le preguntamos a Valente. Rápidamente, Valente, dime qué es el mediastino, cuáles son los límites, cómo se divide, etcétera, etcétera. El mediastino es un espacio ubicado en el centro del tórax, se delimita superiormente por las primeras costillas y el manubrio del esternón. Su entrada mide 10 por 5 centímetros, va a alojar al corazón. Lateralmente está delimitado por la cara interna de las pleuras, posteriormente por las vértebras dorsales, torácicas y anteriormente por el cuerpo del esternón. Muy bien. Un corte transversal, ¿a qué nivel divide este mediastino en qué? En T4, T5 o ángulo esternal, ángulo de Lewis lo va a dividir en mediastino superior e inferior. El mediastino inferior, ¿quién lo divide en qué? El mediastino superior es El entrada mediastino inferior tiene 3 divisiones. ¿Quién lo divide y cómo? El Noé. corazoncito. Ay, perdón. El El corazón. corazoncito, el corazoncito con todo el cariño de Jenny, el corazoncito. ¿Qué número es el corazón de la lotería mexicana? 28. 27. ¿Está bien? Pues hasta, yo tengo neumotengas hasta de la lotería, ¿sí? O sea, como dices, por ejemplo, un número 280114 sería un pollo muerto, porque la muerte es la 15, ¿está bien? La 14 es la muerte, ¿sí? El gallo es el número 1, entonces sacamos neumotencos hasta de eso. Bien, vamos a continuar. Ya muy bien, el mediastino, los pulmones, le preguntamos directamente a Paulina, ¿cuáles son las caras, los bordes, las partes que tiene el pulmón? Tenemos que el pulmón va a estar en la pleura, o sea, vamos a tener obviamente dos pulmones, vamos a tener una cavidad pleural o pulmonar derecha izquierda y en medio va a estar el corazoncito. Vamos a tener que, por lo tanto, los pulmones van a ser en forma triangular, que van a tener unos sacos aéreos, o sea, que van a ser unos sacos aéreos cónicos y, por lo tanto, vamos a tener caras, una cara costal o lateral, vamos a tener una mediastínica interna y una diafragmática inferior. Creo que el mnemotempo era comedia. Y de lo cual vamos a tener igual que diferencias que vamos a tener entre el derecho y izquierdo, es que el derecho va a ser chiquitito, o sea, no chiquitito, pero va a estar como que compactito, va a ser más gordito. ¿Por qué? Porque, y recordemos que en el hipocondrio derecho va a estar el hígado, entonces como que se va a alzar un poquito y va a ser esta que quede chiquitico. Y en el izquierdo, por lo tanto, pues va a ser más largo, va a ser menos pesado. Vamos a tener entonces, igual que estos pulmones, van a tener otras diferencias en las cuales en la derecha vamos a tener dos fisuras, una oblicua y una transversal. Y en el izquierdo vamos a tener la obliqua, o sea, la obliqua es la que comparten. Y por lo tanto, estas fisuras nos van a dividir en lóbulos. Por lo tanto, si tenemos dos fisuras, pues van a ser 3 lóbulos del pulmón derecho. Vamos a tener un lóbulo superior, medio, inferior y en el izquierdo, como solo tenemos una fisura, que es la oblicua, pues solo va a tener 2 lóbulos, superior e inferior, que recordemos que la superior como que se va a continuar antero, ínfero, medialmente con la língula. De ahí vamos a tener que
Pues de ahí nos podemos meter a, pues más que nada, recordemos que la tráquea va de C6 a T4 a T5, de ahí se van los bronquios, entonces contenido de los pulmones van a ser como que unas racimas de uvitas que van a ser los bronquios primarios o pulmonares, bronquios secundarios no, primarios, secundarios o lobulares, terciarios o segmentarios, de ahí conductos alveolares, sacos alveolares, donde van a tener a los alvéolos y a los tabiques interalveolares, donde va a ser el intercambio de la hematosis, que recordemos que este proceso como que viene desde la circulación menor del corazón y pues se oxigena la sangre y pues sale por las venas, o sea, es sangre oxigenada, pero por las venas pulmonares. Más especificaciones del pulmón. La cara interna. La cara interna, que va a ser la mediastínica. Sí, en la cara interna vamos a tener alilio, gasalinio pulmonar, creo que va a estar vena, arteria y bronquio. Vamos a tener igual que en o sea, imagínense como que un tubito, y en este tubito va a estar rodeado, por que va a ser los ligamentos, un ligamento pleurotransverso que va a estar en la parte superior, que va a tapar al agujero transverso de C7, que es la prominente, y propiciando que entonces el ascenso de la arteria vertebral empieza en C6. Y en la parte inferior va a tener el ligamento triangular o pulmonar, que no me acuerdo, creo que era no era peritoneo, no me acuerdo que era, el término que era, la pleura, sí, claro. La pleura visceral y parietal, que se unían y hacían el ligamento triangular pulmonar, que va a ser uno de los medios de fijación, junto con el ligamento que está en la parte superior, que sería entonces el pulmonar transverso. Van a ser los que van a fijar a nuestro pulmón. Y no sé, Jenny, si me quieres complementar, pues estaría súper bien. Vas bien, te falta nada más el surco retroiliar. Acuérdate del lado izquierdo qué tenemos y del lado derecho. Sí. Entonces, del lado derecho vamos a tener un circo retroiliar que va a ser para la ácidos, y del lado derecho vamos a tener una fosita, bueno, no una fosita, una cavidad, una foseta para el corazón y para la aorta. ¿No? ¿En el lado derecho? No, en el lado izquierdo, Bueno, ok, en el lado izquierdo. El otro está en el lado derecho, el ácido está en el lado derecho y la aorta y la cavidad cardíaca del lado izquierdo. Está bien. Ahorita yo voy a hacer un ejercicio de mnemotécnicos para desplazarme con todos los músculos que tenemos, desde la cintura escapular a todo el miembro superior, y luego pasar directamente al abdomen y pasar muslo, pierna, compartimientos y todo. Cuando yo termine normalmente en cada parte, dijéramos cintura escapular, desde la escápula, región pectoral, brazo, antebrazo, yo voy a preguntar alguna duda, alguna pregunta, algo no se entendió, y luego yo voy a hacer un repaso de lo que es la parte del abdomen con los mnemotécnicos que hemos manejado, que a propósito en los trabajos que van a presentar ustedes en esta ocasión que les voy a marcar, también van a ser semejantes porque voy a personalizar todos los temas que nos hacen falta, ¿verdad? En donde ustedes van a poner los mnemotécnicos que ya tienen con la descripción, las figuras y lo que vayan a poner en su ADA, ¿ok? Eso ya se les pasará la información idéntica a las que presentaron anteriormente en los trabajos previos, pero muy importante lo de los mnemotécnicos para que podamos hacer un manual de mnemotécnicos, que ya hicimos uno anteriormente, pero que lo vamos a aumentar los nuevos mnemotécnicos que han salido o algo así. Bien, vamos a recordar rápidamente que el escápulo es un hueso triangular plano que presenta en su cuerpo 3 músculos subescapular, supraespinoso e infraespinoso, que a nivel del borde interno se encuentra arrorro angular del omóplato, el romboide menor, romboide mayor, y en sentido anterior las digitaciones del gran serrato, que en el borde externo se encuentra normalmente lo que es remador, que era redondo menor, redondo mayor y dorsal ancho, y que normalmente hay un manguito de rotadores que es CIR, que es donde se encuentra normalmente el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Pero también vamos a recordar que a nivel de nuestro brazo, en la parte anterior, existen normalmente unos músculos que junto con el pectoral menor se insertan en lo que es la apófisis coracoides para hacer un mnemotécnico cocopecme, coracobraquial, procede un corte del bíceps pectoral menor, y recordar que seco, que es los 3 manojos clavicular, external y costal, se van a insertar en lo que es la parte externa de la corredera bicipital remador pecma, que como dijeron hace un momento, en la cresta, ¿verdad?, del troquín se encuentra el redondo mayor,
En la cresta del troquíter se encuentra lo que es el pectoral mayor, en el fondo de la corredera el dorsal ancho y se desplaza el tendón de la porción larga del bíceps. A nivel de lo que es el brazo tenemos dos músculos en su cara anterior de lo que es la diáfisis humeral, estará el braquial anterior, el músculo cutáneo que se encuentra allá y por encima del bíceps braquial, haciendo los tres músculos que vamos a tener en nuestro brazo, coraco bebé, ¿sí? Donde está el coraco braquial, el bíceps braquial y el braquial anterior, porque el único músculo de la parte posterior es el tríceps braquial. Después hablamos de que a nivel del epicóndilo existe una serie de músculos epicondíleos que nacen de un tendón común en el epicóndilo, que normalmente en la epitróclea también existe un tendón común donde nacen todos los músculos de la epitróclea, donde está propapalcuflex, a diferencia de propapalcusu, que era el primer plano del antebrazo, donde estaba el pronador, el palmar mayor, el palmar menor, el cubital anterior, el superior largo. La única diferencia es que no va a estar el braquio radial, pero sí va a estar el flexor común superficial del segundo plano del antebrazo para hablar de los músculos que nacen del tendón común de la epitróclea y que se denominan epitrocleares y que son flexores y su dirección desde su origen es hacia abajo y hacia afuera, a diferencia de los epicondilios, que es un grupo posterior que es extensor, que tenía un mnemotécnico que era RASU, XQ1, en donde tenemos radial segundo, el supinador corto, y el grupo del compartimiento de lo que es la parte posterior de nuestro antebrazo tenía dos planos, uno profundo que era SWAP, XXS, eran 5 elementos musculares, y un plano superficial que era XQ1, que son esos 4 que se unen a RASU para hablar de 6 músculos que se originan del tendón común de los músculos epicondilios. Bien, a nivel del antebrazo, 4 planos, propapalcusu, flex, flex, flex y proc, para hablar de un plano posterior profundo que viene siendo SWAP XXX, donde estaba el supinador corto, el abductor largo, extensor corto, extensor largo, que son prácticamente los límites de la tabaquera anatómica, cuyo suelo es el escafoides y trapecio, y allá pasa la arteria radial, que luego tiene que atravesar prácticamente al músculo abductor que presenta la zona más profunda de la región tenar, que por cierto es el único que no participa en la eminencia tenar, y es el único que no es inervado por el mediano, que es inervado por el cubital, y este músculo prácticamente está en la parte más profunda de la región tenar. Luego hablamos directamente, ¿verdad?, de que en la nivel de la mano existen 20 músculos, 4 en la región tenar, donde estaba abofa, abductor, oponente, flexor corto y aductor corto del pulgar, mientras que del lado de la eminencia hipotenar se encuentran pafo, palmar cutáneo, aductor, flexor corto y oponente del meñique. Y hablamos también de que los nervios que van a encargarse de los movimientos de esta parte de nuestro cuerpo era el plexo braquial. 56, 181 son los que participan, a veces va a participar el cuarto, a veces va a participar el segundo. Cuando participa T4 se llama prefijado o antepuesto, cuando va a participar normalmente, o sea, C4, perdón, y cuando está T2, el posfijado pospuesto, así como muy bien Eddie ha dicho que las fibras salen solitas a nivel de los valores de conjunción y se desplazan en sentido antero-inferolateral, también como suele decir Paulina, con términos muy apropiados para llegar al triángulo escaleno limitado por escaleno anterior, escaleno medio y la cara superior de la primera costilla, junto con lo que es la arteria subclavia, y la nomenclatura de los troncos primarios estará, si queda por arriba, por detrás o por debajo, para hablar de tronco primario superior, medio e inferior, y luego se dividirán en mitades, 3 mitades posteriores que quedarán detrás de la arteria axilar como tronco secundario posterior, y nos van a quedar 3 mitades que la superior y la media van a formar el tronco secundario externo, y la mitad de la inferior va a formar el tronco secundario antero-interno, y estas se van a unir para dar origen al nervio más voluminoso del plexo braquial conocido como mediano. Y así van a nacer que el plexo braquial tiene raíces ventrales, troncos primarios, troncos secundarios y ramas terminales, y que las raíces ventrales nos va a dar nervios de romboides C5, C6, nervio de serrato mayor C5, C6 y C7. Los troncos primarios nos van a dar sub, que era el nervio del subclavio y el nervio del supraescapular, ambos de C5 y C6. Y luego iban a haber 3 troncos, tronco secundario antero-externo, es memuspegma, que es mediano en su raíz externa, músculo cutáneo y pectoral mayor, mientras que el tronco secundario interno era rico braquiac pegme, con raíz interna de mediano, cubital braquial cutáneo interno, accesorio braquial cutáneo interno, pectoral menor, y el tronco secundario posterior, racidor sub, donde estaba el radial, el circunflejo dorsal ancho, subescapular superior y subescapular inferior,
Y su trayecto estaba re fácil porque si agarrábamos al mediano íbamos a meternos a MEUVA y luego a MEUVIRA y luego entre los fascículos del pronador redondo, entre lo que es el segundo y tercer plano del antebrazo, y llegamos al semilunar, emitía una rama para todos los músculos de la región tenar excepto el aductor y 5 colaterales digitales palmares que junto con las 2 que vienen de la cubital decíamos CUM25, que si agarramos el cubital no estaba en el paquete de MEUVA, se quedaba prácticamente en sentido posterior, lo acompañaban sus edecanes que eran las colaterales cubitales, atravesaban coconeco al tabique intermuscular interno, se estaban localizando en el surco pitrocliar y luego pasaban directamente hacia el antebrazo, cubierto por el cubital anterior, hasta llegar directamente hasta abajo en el canal de Guyon, emitiendo la rama para todos los músculos de la región hipotenar y dirigiéndose en busca y auxiliar a lo que es el aductor, que era el único músculo de la región tenar que no es inervado por el mediano, y de esta manera formamos un 25 a 5 centímetros por arriba del retináculo flexor. Nacía una ramita que se dirigía hacia atrás, dando 3 colaterales digitales dorsales que junto con las 4 de rasco nos daban pura 34, cubital 3 y radial 4 a través de la rama anterior superficial cutánea, que es una rama que nace frente al cuello del radio junto con ripo, que ripo es el nervio que atraviesa entre el radio y el cúbito al superior corto y desciende entre SWAP, XXX y XX1, inervando a todos los músculos de la cara posterior del antebrazo. De esta manera hemos cubierto a lo que es el cubital, a lo que es el mediano, a lo que es el radial, ¿sí? Y así normalmente hay otros, que es el músculo cutáneo, que va a inervar a coraco bebé junto con una rama antebraquial cutánea externa, y también al nervio circunflejo, que viene siendo otra rama terminal que se encargará de pasar por el cuadrilátero húmero tricipital junto con la arteria circunfleja humeral posterior de la tercera porción de la arteria axilar, y normalmente este iba a inervar a la red, que era el redondo menor y el dorsal ancho, mientras que el subescapular estaba inervado por subescapular superior y subescapular inferior, y el inferior podía inervar hasta el redondo mayor, siendo prácticamente un nervio bastante largo que llega directamente hasta esta región. Pregunta: de todo esto que acabo de describir, ¿tienen alguna duda? ¿Se dan cuenta de la velocidad de una descripción en la que no tenemos que estar estudiando nada, sino frente a ustedes podemos hacer lo mismo, hablar de hipotálamo, de tálamo, del sistema límbico, del cerebro, de los diferentes orígenes, del prosencéfalo, el diencéfalo, el telencéfalo, el mielencéfalo, todas esas cosas? Porque una vez que esté organizado uno, ya haya entendido todo esto, lo demás es nada más transmisión. ¿Alguna pregunta de lo que yo les dije ahorita? ¿Alguna duda de lo que yo les dije? Creo que Eddie, solo... a ver, Paulina. Ay, pero en las raíces ventrales, mencionó Ramones o dorsoescapular, C5-C6, ¿verdad? Y torácico largo o cerrato mayor, C5-C6, C7. Romboides, C5-C6 y el cerrato mayor, C5, C6 y C7. Ok, gracias. ¿Algún comentario, Eddie? No, pues que muchísimas gracias, doctor, por todo lo que nos ha enseñado. Digo, sí le seguí bastante toda su explicación y digo, wow, sí funciona los mnemotécnicos, sí funciona que estudie, sí funciona que repite y repite y repita. Y pues muchas gracias porque creo que es un muy buen método lo que nos ha enseñado. Cuando yo empecé a hacer los mnemotécnicos, yo fui prácticamente así tomado como X. O sea que son puras estupideces que no sirven para nada y que no sé qué tanto rollo. Hoy, todo lo que ustedes lean, todo lo que ustedes, que si Sugasa, que si Propasa, que si todo son mnemotécnicos, que si dicen IBU, infección de vías urinarias, si dicen EBC, evento vascular cerebral, si dicen SIRI, síndrome de insuficiencia respiratoria idiopática, si dicen SIDA, síndrome de insuficiencia inmunodepresiva adquirida o lo que quieran. Entonces, todo se maneja con mnemotécnicos. Y si ustedes se fijan de lo que hizo la computadora hoy en día, es que al principio, cuando empezamos nosotros la computación, eran tripletes o codones. Y todo esto nos llevaba normalmente a un montón de cosas para poder llegar a un final. Luego empezaban a haber demasiados pasos y acortamientos para poder realizar un montón de fantasías con la computadora, y hoy en día las cosas son súper rápidas. Yo nunca me explicaba, yo en el momento cuando empezamos hace muchos años,
hacer mis preguntas a máquina para pasárselas directamente al coordinador. Me decía, no es pesadez, pero no seas malo, o sea, mándamelas por computadora. Y en aquel entonces no teníamos nosotros mucha noción en computadora. Y yo decía, pero qué pesado es si todo lo que estoy pasando a máquina está demasiado claro, no tiene errores y todo está perfecto. Pues claro. O sea, yo le pasaba a máquina, tenía que pasar todas mis preguntas, en cambio lo otro era nada más cortar y pegar y se acabó como hace un niño de primaria. Entonces, fíjense cuánto adelanto ha habido, ¿sí? Cuántas cosas para poder agarrar una imagen y ponerla impresa entre lo que es un texto y el otro texto, cosa que antes, o sea, tenías que añadir normalmente una imagen, como diciendo la figura 3 o la figura 4, o sea, véalas después. Ahorita no estás leyendo y abajo hay una figura o arriba hay una figura descriptiva como lo trae un libro. Entonces, son grandes ventajas. Bien, ¿alguna pregunta? Antes que yo siga, vamos a ir por otra parte ahorita. Doctor, ¿Sí? al cóndilo de la epífisis distal del húmero también se le puede llamar capítulo, ¿no? Sí, capitelo o capítulo, sí es lo mismo, claro, sí. Sí se puede. Capitel, capitelum, es lo mismo, sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Vamos a pasar al miembro inferior ahorita de la misma forma y vamos a empezar a nivel de lo que son los coxales, ¿sí? Como describió la otra vez, creo Eric, que estamos parados encima del pubis y que nos vamos describiendo y caminando así de puntillas sobre la cresta pectínea hasta llegar a una ligera elevación que corresponde a la eminencia ileopubiana y luego a una pequeña tuberosidad conocida como espina ilíaca anteroinferior y luego a la espina ilíaca anterosuperior y luego me empiezo a desplazar a través de una S alargada en sentido anteroposterior para terminar en la espina ilíaca posterior-superior y darme cuenta de que la cresta ilíaca tiene un labio interno, tiene un labio externo y una zona intermedia en donde los 2/3 anteriores vamos a tener a ometra, el oblicuo mayor o externo por fuera, el oblicuo interno en medio y el transverso por dentro. Y en el tercio posterior tendré a los músculos de la masa común, el erector de la columna, el multífido, el submultífido, todos los músculos llegando al tercio posterior. Y en la parte superficial el músculo latísimo dorsal ancho, también a 5 centímetros posteriores a la espina ilíaca anterosuperior y a 5 centímetros anteriores a la posterior-superior estaba el tubérculo ilíaco y el tubérculo glúteo. Y también podíamos bajar en la región posterior con una espina ilíaca posterior inferior, una escotora asiática mayor, una espina asiática, escotora asiática menor, llegar lo que es a la rama ascendente o superior de lo que es el isquion, llegar al isquion, la tuberosidad isquiática y luego desplazarme en sentido anterior hacia la rama anterior del isquion que se une con la rama inferior del pubis para formar una rama isquiopúbica, llegar al cuerpo del pubis, subir y ver un tubérculo púbico en la cresta del pubis y luego llegar al punto de origen donde inicié mi recorrido. ¿Está bien? Sí, doctor. Jenny pudo seguir todo, Alondra pudo seguir todo. Sí, doctor, todo muy bien, Sí, doctor. muy claro. Muy bien, perfecto, muy bien. Entonces, directamente, cuando nosotros nos vamos a una vista lateral de esta cadera, vamos a decir lo que siempre nos preguntan en el examen. ¿Es la característica principal de la cara externa del coxal? El Acetábulo. El acetábulo. ¿Es la característica principal de la cara externa del ilium? Líneas semicirculares. Semicirculares. Muy bien. La cara interna de este ilium es lisita porque ahí se tiene que asentar el ciego con el apéndice y del otro lado el colon sigmoide. Entonces las superficies internas son bien lisas y las superficies externas son rugosas para dar una mejor fijación a las inserciones musculares y ligamentarias. Entonces, tenemos un sacro que tiene una forma piramidal de base superior y de vértice inferior con una concavidad necesaria para lo que es el trabajo de parto y cuando no existe esa concavidad se llama Sacro rectificado. y el sacro rectificado no nos da la amplitud para que este bebé pueda encajarse y poder lograr su nacimiento y esos que tienen sacro rectificado terminamos en una cesárea. Que la cara anterior es lisita y cóncava, pero la cara posterior es convexa e irregular con 1000 crestas, media, intermedia y lateral para la fusión de las apófisis espinosas, articulares y la punta de las apófisis transversas.
que en la parte anterior es el segundo segmento sacro, termina el ligamento espinal anterior, y en la parte posterior al tercer segmento sacro, que donde termina el ligamento espinal anterior se está iniciando prácticamente el recto hacia abajo para terminar a los 4 centímetros previos de la desembocadura final, que es el ano, en el conducto anal, que tiene una zona de columnas, una zona de transición y una zona cutánea que hacían un hemotenco de ectotracu, que allá dentro de la pelvis tendríamos el principal diafragma pélvico formado por eco, elevador del ano 95%, y coxigio nada más un 5% de un músculo triangular pequeño en sentido posterior, que no debemos confundirnos con el músculo piriforme, que está en un plano de la cara posterior y no en el piso de lo que es esta región pélvica, y que normalmente aquel elevador del ano tenía pupili con un pubo coxigio, con un pubo rectal, un hilio coxigio, y que normalmente estos iban a ser el soporte normal de las vísceras pélvicas, y que había una fascia endopélvica resultado de aquella tremenda capa que normalmente estaba esporádica en algunas áreas, pero que se vuelve la más firme y la más fuerte a nivel endopélvico para regalarle una fascia vesical, una fascia uretral, una fascia uterina, una fascia vaginal, una fascia rectal, ligamentos y medios de fijación, el arco tendinoso de la columna pélvica, el arco tendinoso del elevador del ano, etcétera, etcétera, y convertirse en la capa principal, la capa número 12. Entonces tenemos un abdomen que es un cilindro que presenta una pared anterior con 13 capas, y en sentido anteroposterior contiene la piel, el tejido cerebral subcutáneo, la superficial, que están mezcladas las 3 hojas, y luego viene la hoja posterior de la zona superficial, que nos va a dar el ligamento prácticamente de la fascia membranosa, y más acá abajito el ligamento fundiforme en el varón, que era funda para el pene, funda para el escroto, y va a terminar como fascia de Coles, que la capa número 5, que está por delante de la vaina de recto, desciende prácticamente como una capa de revestimiento de la 4 y como una capa que protege a lo que es la vaina del recto, y que nos da el ligamento suspensorio, ya sea del pene o del clítoris, una fascia de Buchs, ¿verdad? Y luego la hoja interior del diafragma genital, porque a nivel escrotal no existe fascia profunda. A nivel de lo que es prácticamente las capas del escroto, que son 5 capas, que son piel, tejido cerebral subcutáneo, columna superficial, aparece el dartos, y luego la hoja posterior, que es el ligante fundiforme, y tenemos 5 capas, y el testículo cuando baja nos trae 5 capas: túnica vaginal visceral del peritoneo visceral, túnica vaginal parietal del peritoneo parietal, fascia espermática interna de las fascias transversales, fascia cremastérica de lo que es el tendón conjunto oblicuo menor, y la fascia espermática externa, que es del oblicuo externo, que estas 5 capas más las 5 del escroto nos hacen 10 capas de separación entre lo que es la piel y la túnica albuquínea, que es la capa limitante que presentan los testículos, como una capa bien definida de tejido conectivo de color blanco nacarado, ¿sí? Al mismo tiempo vamos a encontrar que las paredes laterales de nuestro abdomen presentan normalmente oma o vetra, que la vaina del recto se formó por el desdoblamiento del oblicuo menor y se reforzó por el oblicuo externo hacia adelante y por el transverso hacia atrás. Y el transverso es transverso transversales, como la capa número 11, que procede desde arriba como fascia diafragmática y cae hacia adelante como transversalis y cae hacia atrás como fascia lumbar, y que luego sigue como fascia ilíaca. Su parte anterior nos da lo transversal, y la parte anterior de lo que es la vaina, los vasos femorales, y la parte posterior de la vaina se continúa con la fascia ilíaca, desciende por el agujero del estrecho superior de la pelvis y cae sobre lo que corresponde al obturador interno, envuelve los vasos, verá, formando el conducto de Alcock, y se horizontaliza para formar la hoja superior del diafragma urogenital, que va a formar el piso de la prolongación anterior de la fosa rectal, que en sentido posterior llega hasta la piel, que es la única diferencia, con un elevador del ano por dentro, un obturador interno por fuera, un conducto de Alcock en la pared lateral y un contenido de grasa que se localiza a este nivel. El perineo es un espacio romboidal localizado en la parte inferior de la pelvis verdadera, cuyo vértice anterior es la sínfisis del pubis, vértice posterior punta del coxis, vértices laterales, tuberosidades isquiáticas, ramas anterolaterales, ramas isquiofólicas, límites posterolaterales, ligamentos sacrotuberosos. Una línea la divide en un triángulo anterior de vértice anterior y de base posterior, y un triángulo posterior de vértice posterior y de base anterior, que es una línea que va de una tuberosidad isquiática a la otra tuberosidad isquiática. Adelante se llama urogenital porque termina
termina el sistema urinario, el sistema genital, y en el sentido posterior ano-rectal, porque termina normalmente el recto que precede al conducto anal y al ano, y que normalmente en la parte anterior hay compartimientos, pero en la parte posterior nada más hay 2 compartimentos laterales. Lo más sencillo en la parte posterior son compartimentos piramidales de base inferior y de vértice superior, límite interno elevador, límite externo, toroide interno, pared lateral con el conducto de algo, contenido grasa, y la piel prácticamente constituye su límite inferior. Pero si estamos en el triángulo anterior y lo exploramos desde abajo hacia arriba, tendremos que quitar la piel, el tejido subcutáneo y la pared superficial para encontrarnos prácticamente con nuestra fascia de Coles. Abriremos la fascia de Coles y aparecerá vitra, donde está el bulbo cavernoso, isquiocavernoso, transverso superficial, arterias, venas, cineas, perineales superficiales, y 2 paquetitos de glándulas, y unas son de Bartolini y otras son de Skene, y todas estas estarán en el compartimento perineal superficial, cuyo techo será la hoja inferior del diafragma urogenital, porque arriba hay otro compartimento profundo de perineo, que es el compartimento transverso profundo de perineo, también conocido como diafragma urogenital o aponeus perineal media, cuyo piso es la hoja inferior y cuyo techo es la hoja superior que acabamos de mencionar, que viene desde la fascia diafragmática, ¿verdad? Y eso será el compartimento perineal profundo. Su contenido serán los músculos perineales profundos, ET, estriado del ureter y transverso profundo del perineo, arterias, venas, cineas, perineales profundos, y en el varón las glándulas de Cooper, y más hacia arriba unos pequeños triángulos que incluyen un límite interno de un músculo breve, que es el elevador del ano, por fuera una pequeña parte del toroide interno, por abajo la hoja superior del diafragma urogenital, y el contenido un poquito de grasa que se va a comunicar hacia atrás a unos espacios verticales de vértice superior, de base inferior, conocidas como FIVE, que es fosa isquiorectal, o FIA, fosa isquional, ¿verdad? En donde va a estar llena de grasita y va a impedir que el recto entre en contacto con el isquion, porque va a haber un músculo pegado al recto que se llama el elevador del ano, un músculo pegado al isquion conocido como toroide interno, y mucha grasa que impide normalmente que este recto, en su dilatación por el llenado de materia fecal, puede estarse comprimiendo o tener problemas de tipo isquémico o vascular en la superficie interna ósea, que es el isquio. Y de esta manera, si ustedes se dan cuenta, rápidamente hacemos repasos de lo que es el abdomen, su pared anterior, dicosocoatraca, la pared posterior será el diafragma, la columna, el psoas cuadrado transverso a cada lado, y el techo estará formado por un diafragma que cae de derecha a izquierda con la cava, con la aorta, con el esófago, con la cava T8 a T9, la aorta en T12, el esófago T10 a T11, en la cava Caprelín, cava y frénico derecho, en el nivel de la aorta ECA, espláncnicos mayores, el conducto torácico, la aorta y la ácigos, y del lado izquierdo EVA, que era el esófago, junto con los vagos, el izquierdo por delante y el derecho por detrás. ¿Cómo lo ven? Perfectísimo. Doctor. ¿Qué dice por allá, Noé? Noé no está, ¿salió? Aquí estoy, doctor, nada más que se trabó mi micrófono. Ok. Entonces, ¿qué? No, pues la verdad, doctor, yo de grande quiero ser como usted. Pues qué bueno, me encanta el detalle porque realmente queremos hacer las cosas bien para que ustedes tengan una guía, así como cuando vamos a la iglesia y vemos una persona, un padre que nos instala toda su amistad y nos llena de cosas positivas. Eso es lo que me gusta hacer, o sea, tratar de ver que ustedes tengan prácticamente experiencias que todavía no le corresponden a ustedes, y que sepan que los valores es lo más importante en la vida de ustedes. Eso nadie se los va a decir, como que normalmente, como que cada quien lo agarra a su gusto y a su manera, y la vida no es así. Los que hemos pasado normalmente por diferentes cosas y nos hemos enfrentado a situaciones adversas, no está para que esas situaciones adversas las tengan ustedes, al contrario, de cómo evitar caer en ese tipo de situaciones que a veces, por envidia o por algo, tienes que caer en eso, pero no es motivo ni razón para que todos tengan que pasar por ese tipo de situaciones. Uno se tiene que preparar para bien morir, uno se tiene que preparar para que el día de mañana Dios se apiade de nosotros y nos rindamos cuentas y veamos qué tantas cosas positivas hemos hecho en la tierra, ¿verdad? Para poder lograr prácticamente estar al lado del Señor. Así que es lo más importante para ustedes, ser buenas personas y ver que tienen ese talento, esa capacidad que ustedes tienen. Me asombra de verdad cada día más y más, enamoradísimo de pasar dando clases. Y yo ahorita, por ejemplo, me están pidiendo en 2 escuelas de enfermería, porque han escuchado que yo doy una anatomía
anatomía que al mismo tiempo que es completa, o sea, es fácil de aprendizaje. Imagínense ustedes a las enfermeras estando todavía fuera de lo que es medicina, están empezando de preparatoria o de secundaria a hacer papel de enfermería y puedan hablar de esos conceptos que nosotros hablamos, realmente se pueden. Yo lo he hecho anteriormente en la facultad de aquí de enfermería y de verdad es importante lo que el ser humano puede hacer. Así que, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto? Yo, doctor, le quería preguntar, es que no sé si hice bien mi apunte, pero cuando estábamos viendo las características de la luz vesical, o sea, vimos el trígono delito y me acuerdo que mencionó que tenía 3 rebordes, pero los rebordes que yo tengo es el ureteruretral, el interureteral y el interuretral. Y no sé, o sea, no los ubiqué El en trígono, la... el trígono vesical. Sí, el trígono O sea, vesical delito. el trígono vesical tiene 3 rebordes porque el reborde posterior está entre uretero y uretero, que es el reborde o rodete interureteral, ¿sí? Pero tienes que considerar que de este punto al punto de la uretra hay uno de cada lado, entonces ya tienes 3, uno izquierdo, uno derecho y uno posterior, son los 3. Y este reborde se llama interuretero uretral, o sea, entre el uretero y la uretra. Ah, esa era mi duda. Muchas gracias. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Doctor, yo, ¿Sí? ¿el perineo se puede tomar como el límite externo del periné? El perineo se puede tomar como límite externo ¿de qué? Del periné. Ajá, sí, dime. O O sea, sea, ¿cuál es tu si pregunta? el perineo es el límite externo del periné. No, el perineo nada más es el espacio comprendido entre el ano y la vagina, o entre el ano y la bolsa escrotal, nada más. Eso es el perineo. Y periné es toda la descripción que hicimos del rombo y sus compartimientos y sus divisiones y más. Perineo es el espacio que ustedes se aprendieron en preparatoria como periné, en donde decía que es el espacio comprendido entre ano y vagina donde se hacen las episiotomías. Eso no es perineo, eso no es periné, es perineo. Ok, Doctor, gracias, doctor. ¿y Sí, perineo se puede tomar como periné externo? como periné externo, Ujú. como periné externo. Sí, o sea, tengo la duda, porque no me acuerdo de dónde lo escuché, que como que relacionaron que periné externo es perineo. Y como que yo me quedé así de... Es No, que nuestro... no. Perineo es una descripción española que abarca muy bien al espacio entre ano y vagina donde se efectúan las episiotomías de la mujer en el trabajo de parto. Y periné es un espacio que lo tiene el hombre y la mujer que no tiene nada que ver con el embarazo y cuyos límites ya lo saben ustedes que son los mismos. O sea, la sínfisis del pubis, la punta del coxis, tuberosidad isquiática, ramas isquiopúbicas, ligamentos tuberosos, eso es el periné. Y el periné tiene prácticamente como cuando entras un circo y dices, pasen por acá porque acá son los felinos, pasen por acá porque aquí nada más se encuentra lo acuático, aquí hay unos delfines, aquí hay una morsa, aquí hay otra cosa. O sea, el periné es como cuando tú llegas al Centenario y entras por la puerta principal y si te fijas hay 3 puertas adicionales al Centenario como si fueran los vértices, ¿sí? Una que está en la parte posterior sobre la otra calle y a los laterales sobre la avenida y en la parte de atrás como si fuera un rombo. O sea, todo eso hay un espacio para los caballitos y para el tren y el otro espacio donde está la avenida de los felinos y que sí de las aves y que sí de los reptiles, etcétera, etcétera, bien dispuesto, ¿sí? Idéntico. El periné es un rombo, punto. Sí, Pi. Gracias, doctor. Entonces, hemos visto ahorita lo que corresponde a la pared de nuestro abdomen. Hemos visto ahorita lo que es la parte de los músculos de aquí del miembro superior. También nos hicieron el favor también de decirnos parte de los componentes de la región del muslo, ¿verdad? En donde estaba el sartorio y todo.
ahorita en 3 o 4 minutos vamos a hablar de la región glútea, superficial y profunda, del muslo, cara anterior, cara interna, posterior, superficial y profunda, de la pierna al lado anterior, lateral, dorsal y del pie, región dorsal y planta del pie, con todos los componentes y los mnemotécnicos que ya tenemos, ¿sí? Para abarcar ahorita normalmente lo que es el miembro inferior. Si ya dijimos eco a nivel de lo que es la pelvis, donde vimos elevador del ano, que además tiene otro mnemotécnico, pupili en vez de pupila para las diferentes secciones del elevador del ano, y el músculo coccigio, cuando entramos a la región del muslo, existe una fascia lata o fascia crural que se encarga de personalizar, ¿verdad? A través de la profundidad de esta fascia, envolturas para cada músculo que tenemos en esta región. Hay una ponerosis para el sartorio, una para el vasto medial, otra para el vasto intermedio, otra para el vasto lateral, para el recto femoral, para el tensor de la fascia lata, cada quien como si fuera una bolsa de polietileno, normalmente como cuando metemos nuestro jamón y el queso y el salami y tal cosa en una cuja al refrigerador, así cada quien, no está mezclada las carnes, sino que cada cosa en su lugar. Entonces, si vamos directamente a la región del muslo, a la parte anterior, vamos a ver nuestro sartorio, por dentro sopecaris, psoas-ilíaco, pectíneo, aductor mediano, que es el primero, que es el largo, ¿verdad? Y al recto interno gracilis. Recordamos que los aductores son 3, que el primero, el segundo y el tercero van en sentido anteroposterior, quiere decir que el primero es el más anterior, es el llamado largo mediano, y el tercero es el más grandote, el más posterior, el que deja los arquitos para que pasen las arterias perforantes, y el arco mayor donde pasan los vasos femorales, que es el anillo del tercer aductor, y luego entre los dos existe uno diminuto y pequeño que se llama aductor menor o segundo, y luego ellos ocupan la parte interna. Hacia la cara posterior vamos a encontrar, ¿verdad? Por fuera del sartorio está cuate, que era el cuádriceps con sus 4 elementos y el tensor de la fascia lata, y en la parte posterior empezamos con la región glútea con una parte superficial y una parte profunda. La primera será la parte superficial con el gluma, que es el glúteo mayor. Cortamos su tendón que se inserta a nivel del tubérculo del tercer aductor, perdón, de lo que es la cresta del glúteo mayor o tercer trocánter. Y como si fuera una página que la estamos volteando, veremos abajo al glúteo, donde estará el glúteo menor, el glúteo mediano, el piramidal, el obturador con su gémino superior, gémino inferior y el cuadrado crural en la profundidad. Y entre ambos, el descenso del nervio ciático como el nervio más voluminoso, y tendremos ya pipí, glucifeco, 8 estructuras, y mopio como 4 estructuras de la profundidad. Y también haremos énfasis que de las 8 estructuras que salen en el agujero ciático mayor, solamente la arteria y el nervio glúteo superior estarán por arriba, porque todos los demás pasarán por debajo. Hay 2 nervios que también puntualizamos que se salen de la pelvis y que regresan a la pelvis. Uno es el nervio obturador y otro es el nervio pudendo interno. Y el pudendo interno es el que va a terminar como aperido, anal o hemorroidal, perineal superficial y profundo, y dorsal del pene, dorsal del clítoris, como ramas de ese nervio, de S2, S3 y S4, que es el que utiliza los nervios viscerales pélvicos del sistema sacro del parasimpático, que arriba utiliza el 3, 7, 9 y 10 para hacer un sistema cráneo sacro, que es antagonista del simpático, que va desde T1 hasta L2, y que normalmente, mientras que uno va a almacenar toda la energía, que esto se llama parasimpático, el otro se va a encargar de utilizar esta energía para los momentos de situación de estrés o de peligro, para alejarnos del peligro, ¿sí? Y luego vamos a tener en la cara posterior de nuestro muslo, vamos a tener un plano profundo, que es el aductor mayor, con sus puentes para los perforantes y para el anillo del tercer aductor, y un plano superficial que dijeron también aquí por Eddie, de los isquiotibiales, donde estaba bíceps seca, el bíceps femoral, porción corta y porción larga, o cabeza corta y larga, y junto con los otros semimembranos semitendinosos, que serán flexores de la articulación de la rodilla, mientras que el principal flexor de la articulación coxofemoral será el iliopsoas. En la parte de la rodilla, el principal extensor será el recto femoral. Y luego vamos a llegar directamente al hueco popliteo, donde vamos a tener un espacio romboidal que no va a ser el periné, que no va a ser el cuarto ventrículo, que no va a ser el ligamento coronario, sino va a ser el hueco popliteo, que se encuentra en sentido posterior a la articulación de la rodilla, con un límite superinterno donde está CC, semimembrano semitendinoso, un límite superexterno donde se encuentra el bíceps femoral, un límite inferinterno donde está el gemelo interno, y un límite interexterno donde está el gemelo externo y el plantar delgado. Y vamos a tener en el fondo, antes de poder entrar a ver qué tantas cosas hay allá, tendremos una ponerosis poplitea, que es el techo. Abriremos y encontramos a vena, arteria, vena y nervio,
popliteos hacia afuera, siguiendo a lo que es el tendón del bíceps femoral, el ciático popliteo externo, fibular común o peroneo común, que se va a dividir en un nervio musculocutáneo que va a bajar en el compartimento lateral como peroneo superficial o fibular superficial, y otro que viene al compartimento anterior como tibial anterior o peroneo profundo, mientras que el ciático popliteo interno desciende hacia abajo como tibial posterior y va a llegar a lo que es la parte posteromedial del pie para poderse dividir en plantar interno y plantar externo para el primer dedo y para los demás dedos cruzando oblicuamente. A nivel de la pierna hay 4 compartimientos: el anterior TXXP, tibial anterior extensor, ¿verdad? Común, el extensor propio del dedo gordo, extensor común de los dedos, peroneo anterior. En el compartimento lateral tendremos a Pepe, peroneo lateral corto y largo. En el compartimento posterior profundo tendremos a Fletiflex, donde se encuentra el flexor tibial de los dedos, el tibial posterior, el flexor peroneo propio del dedo gordo, y tendremos normalmente entre este y el otro el nervio tibial posterior y soplagen, que viene siendo el cuádriceps femoral, que es sóleo, plantar delgado y gemelis o gastrocnemius, y cuando esté ausente el plantar delgado hablamos de soga como tríceps sural, que viene siendo el sóleo, y los gastrocnemios, que hacen 3 músculos que hacen o dan el nombre del tríceps sural. A nivel de la planta del pie vamos a tener 4 planos. En el plano superficial, recuerden que era AFAP, que está más cerca de lo que es el FAP, que sirve para lavar los pisos, donde se encuentra abductor del dedo gordo, el flexor corto plantar, abductor del dedo pequeño. Luego en un segundo plano vamos a tener cuadralum flex, que es el cuadrado carnoso de Silius, lumbricales, que son 4, flexor peroneo propio del dedo gordo y flexor tibial de los dedos, estarán en el segundo plano, y luego en el tercer plano tendremos adduflex flex, donde se encuentra el aductor, que tiene forma de un 7, porque tiene un fascículo transverso y un fascículo oblicuo, junto con el flexor corto del dedo gordo y flexor corto del dedo pequeño. Y luego tendremos los interóseos plantares, porque no hay palmares. Luego los interóseos dorsales, que será el plano profundo, porque arriba de todos ellos tendremos prácticamente el músculo extensor corto, músculo pedio, y más arriba tendremos a TXXP nuevamente como el primer plano de tendones, ¿verdad? Tendremos también una circulación que llega por allá, que viene siendo la arteria pedia, que no es más que la continuación de la arteria tibial anterior, que es una de las ramas terminales de la poplitea a nivel del borde inferior del popliteo en la línea oblicua del sóleo, y que la poplitea es Asussuartis-Humititi con sus ramas importantes como continuación de la femoral a nivel del anillo del tercer aductor, y que esta femoral se inicia a nivel de lo que es el ligamento inguinal con 3 territorios, que viene siendo en el compartimento externo de la vaina de los vasos femorales, perfora eso, pasa por el suelo del triángulo de Scarpa, llega por el conducto de Hunter y termina en el anillo del tercer aductor, para que tengamos nosotros lo que es prácticamente una, lo que es, se acaba de ir, o sea, 3 territorios que nos llevan directamente para que se forme la arteria poplitea. Y finalmente, ¿verdad? A nivel de lo que es pie, a nivel de eso, vienen las venas, que normalmente, vienen prácticamente las venas. Recuerden que son digitales palmares, ¿verdad? A nivel de la mano, que hay digitales plantares y digitales dorsales, que en ambos lados es más o menos lo mismo. A nivel de lo que es el miembro superior, hay una red venosa palmar y una red venosa dorsal que va por dentro y por fuera, y que el libro de ustedes habla de una vena, ¿verdad? Basílica por dentro, cefálica por fuera, que finalmente son las que van a llegar hasta la parte superior. Y lo más importante, que en el borde inferior de redondo mayor, las venas profundas, ¿verdad?, de la humeral, junto con la vena basílica, van a dar origen a la vena axilar, que va a dirigirse en forma oblicua al borde externo de la primera costilla, para continuarse como vena subclavia, que va a recibir a la yugular interna, que viene desde la protuberancia occipital interna, en la confluencia sinusal, donde venía el seno sagital superior, el seno sagital inferior, la vena cerebral magna, el seno recto, abajo el seno occipital posterior, senos laterales, porción sigmoidea, salimos del golfo de yugular, yugular interna, se unen, ángulo de Pirogov, tronco venoso brachiocefálico, otro tronco venoso brachiocefálico, vena cava superior y desembocadura a nivel de la aurícula derecha, para luego seguir hacia lo que es la válvula auriculoventricular derecha, que es directamente la tricúspide, y ver la diferencia de que las
de que las aurículas presentan paredes delgadas, lisas, bellas, todo perfecto, mientras que las paredes que tienen los ventrículos son gruesas, grotescas, clavículas carnosas, músculos papilares, coros tendinosas. El moderator band que está a la derecha, lo que es prácticamente el sistema de conducción, donde se encuentra el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular, el asa auriculoventricular, la rama derecha, la rama izquierda y las fibras de Purkinje como un sistema de conducción, y un sistema coronario que tiene una coronaria izquierda y una coronaria derecha, que la izquierda era la CIA, que era la arteria, que era la interventricular anterior y la circunfleja, y del lado derecho con rabima, que era aquella del cono arterioso, que eran los nódulos sinoauricular y auriculoventricular, auriculares y ventriculares, ¿verdad? Y la interventricular posterior y la marginal derecha como ramas de esta arteria, y luego pasamos a una aorta que era ascendente, que nos daba las coronarias, y luego un callado de la aorta trocánter, donde estaba el tronco brachiocefálico, la carótida primitiva y la subclavia del lado izquierdo, y que la subclavia Verma tiró al tronco y escapó, y luego pasamos al axilar Tamec, y luego pasamos a Uco con humo para todas las ramas de la arteria humeral, y tron, ramo, trans, cubito, terminal, que son 7 ramas de la cubital, transdrococo, y cuatro estructuras que vamos a encontrar: arco arterial de las transversas, arco dorsal del carpo, palmar superficial, palmar profundo. Cuando normalmente la aorta descendente de T4 llega hasta L4, se divide en T12, la parte de arriba basisufres, como las ramas parietales, y luego tibromet, tímicas, bronquiales, mediastínicas, esofágicas y pericárdicas, todo eso a nivel de la región torácica, y abajo tenemos a dialumis, y más aquí en las ramas viscerales, en pares y en impares, tromomeca de Henny, que es una del intestino anterior, del medio y posterior, las arterias ilíacas primitivas, la hipogástrica, la ilíaca externa. La hipogástrica tiene normalmente un montón de ramas parietales, isquico, viscerales, un pepe con uvas, y la parte externa epicircum, y si nos salimos, epicircum pepe femoa, asusur artisium mia, mea, circumo recta retipo, racil peperami plantiex, calcumo para todas las ramas que están acá abajo, y la pedia ate ardido. ¿Es correcto, Jorge Moisés, todo lo que acabamos de mencionar? Sí, todo desde el recorrido, desde el corazón, todo hasta bajar. Y pues sí, estoy un poco perdido en lo que son las ramas del miembro inferior, o sea, las ramas arteriosas, pero pues eso ya depende más de mí. O sea, yo tengo que echarle más ganas. Perfecto, muy bien. No es algo así que realmente, yo siento que ustedes están emocionados con lo que están haciendo en medicina. Siento que hay una gran diferencia en la formación de ustedes, quizá con otros grupos, bueno, pero cada maestro lleva una forma de enseñanza diferente. Yo utilizo todos los recursos normales, no porque haya tomado cursos de eso, sino porque también se me dio. Les digo a ustedes que cuando empecé a leer el MEFI, le hice un mnemoteico que era FATAG, que es la conclusión del MEFI. Ese FATAG dice que el médico debe ser facilitador. Yo siempre he dicho que el tema debe estar adelantado del tutor, no que estén estudiando y perdiendo el tiempo, sino que yo de cero, normalmente empezar con alguna de los temas, para que ustedes cuando lleguen, todo lo que aprendieron les pueda servir de guía y poder ser emocionante lo que puedan leer. Pero dice FATAG, que es facilitador, la T de tutorial, ¿sí? Esa T de tutorial, o sea, nosotros debemos ser los consejeros, los motivadores, utilizar destrezas y enseñanzas para ustedes, pero dice actitudinal, la actitud 100% positiva, o sea que si veo a un alumno que está deprimido, que no le está buscando, tendré que agarrarle y decirle: mira, las cosas se hacen así, nada más necesito que tú hagas tu esfuerzo porque no puedo hacer las cosas por ti, etcétera, etcétera. Y luego gestor quiere decir que normalmente en los trabajos que yo voy a pedir, si ustedes van al Juárez, no les conocen a ustedes, tienen cara de niños, nadie les va a hacer caso, pero si van con una carta dirigida a tal lugar, pues lo más probable es que a lo mejor la persona que les voy a atender sea paciente mía, o a lo mejor es ya reconocido porque trabajé en el Juárez, estuve en el ISSSTE, estuve en todos lados. Tenemos buenas referencias y eso facilita las cosas para que ustedes puedan hacer un trabajo de investigación, y todo eso se llama
referencias, todo eso se llama amistad, todo eso se llama relaciones, y eso lo tenemos que tener todos. O sea, que no lo tenga prácticamente, aunque seas X persona, pues no puedes ayudar a otras personas, porque lo más importante es ser una buena persona y que al mismo tiempo seas reconocido y al mismo tiempo no tengas ningún obstáculo de nada. Por eso cuando nosotros vamos a operar a un lugar distinto, nosotros también estamos con muchos médicos, ya saben nuestros perfiles, y es primera vez que vengo, claro que sí, doctor, pase usted y lo otro. Y yo la primera vez que fui al Star Médica, hace mucho tiempo, en realidad nunca operaba en la Star Médica, porque a mí las cosas elitistas no me parecen. Y consta que me puedo llevar una vida elitista con cualquiera, o sea, porque en el sentido de lo que he logrado desde el punto de vista material, con mi trabajo y con mi esfuerzo. Pero no es por allá la cosa, sino que yo aprendí en la humildad, y yo mantengo la humildad, y a mí no me interesa lo que yo tenga de materiales, sino que me interesa mantener mis valores. Entonces, una paciente me dijo, doctor, es que yo quiero que me atienda allá porque me van a dar un descuento especial. Y yo le dije, mira, en verdad yo no me gusta esto, porque hay muchas cosas que se incrementan y yo no quiero que vayas a tener el concepto de que yo voy a ganar más por eso. O sea, nosotros ganamos lo mismo por ir a pensiones, por ir a la media, por ir a las Américas, por ir a este lugar que es el Star Médica, pero no quiero que en un momento dado, si un parto te va a salir, por decir en aquel entonces, 20,000 pesos, sean 60,000 pesos, y pienses que los 60,000 pesos es para nosotros, porque 40 se van a ir de hospitalización, de otras cosas. Entonces vamos a hacer una cosa, sí voy a ir porque tú me lo pides, pero yo no voy a prácticamente a cobrar más que los honorarios de mi equipo de trabajo, y tú te encargas de la clínica. Si la clínica te cobra 60 o algo, tú le reclamas a la clínica, porque tú eres la que quiere ir a la clínica. Llegamos a un acuerdo y me pagó los honorarios que nos pertenecían a nosotros, como en cualquier lugar. Y entonces yo fui a la clínica de Star Médica hace muchos años, por primera ocasión, en contra de mi voluntad, porque yo no quería ir, la verdad. Y entonces, cuando yo llego a ese lugar, resulta que empiezan las relaciones espontáneas, ¿sí? En primer lugar, yo iba en un plan, o sea, como para ver por qué la clínica cobra tanto, ¿sí? O sea, si nuestra labor prácticamente es cuidar la salud. O sea, yo iba con un plan de ver muy bien la clínica y de emitir cosas negativas de la clínica, y claro, por eso normalmente se cobra tanto en la clínica. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Mi sorpresa es que al llegar a esa clínica, o sea, tal parece que me habían identificado como una persona nueva, en el sentido que yo no iba nunca al Star Médica. Una recepcionista se me acercó y me dijo, ¿usted es el doctor Durán? Sí, le digo. ¿Usted es maestro de la facultad? Sí, le digo. ¿Usted trabaja en Los Angelitos? O sea, como una investigadora. Sí, ¿cómo no? Sí. ¿Por qué? No, es que nos da mucho gusto que usted haya elegido este lugar para atenderse. Le voy a explicar, porque creo que nunca ha venido usted aquí con nosotros, y mi labor es el siguiente. Vamos a pasar con un médico para que normalmente le haga un recorrido, un tour aquí, y me empezó a llevar por los lugares principales y me dijo, doctor, esta es una área donde ustedes van a estar mientras empieza su cirugía. Acá hay un pequeño una lunch donde hay prácticamente comida y todo eso está incluido. Usted puede comer, pedir, tomarse un helado. Acá hay un lugar donde hay reposet mientras si hay alguna urgencia y estemos un poco atrasados. Entonces usted esté cómodamente acá y tiene servicios para que usted pueda internet y hacer lo que usted desee de hacer de tareas. Y cualquier cosa que solicite, marque a tal teléfono para que nosotros le podamos socorrer para cualquier necesidad que usted tenga. Cuando usted entra a quirófano, normalmente va a tener a fulanita de tales, las personas que están asignadas. Aquí en la parte de piso, llego a piso, me saluda un alumno, me saluda otro alumno, me saluda una enfermera, me saluda otra que también fueron mis alumnos, todos con la sonrisa en los labios. O sea, un ambiente súper. Luego entro a quirófano, unas instalaciones maravillosas, y resulta que el que me va a dar anestesia también fue mi alumno, y de pronto que la enfermera también fue mi alumna, y todo un ambiente así de cordialidad extrema, hasta que llega un momento en que yo les dije,
Oye, nada más quiero hacerte una pregunta, le digo a uno de ellos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Es una obligación que ustedes tengan que tener la sonrisa en los labios? Sí, doctor, ¿por qué? Pues porque todos me han sonreído desde que entré, desde la recepcionista que yo llegué hasta los alumnos que he visto y las personas con las que he participado. Me imagino que les habrán dicho a ustedes que si ustedes muestran una mala cara o hay alguna queja de ustedes, su contrato se termina. Algo así, ¿sí? Algo así. Los lujos de todo, perfectísimos, las instalaciones de primera. Dependiendo de la etapa, yo recuerdo que la primera vez que fui estábamos cerca del mes de septiembre, que es un mes patrio. Entonces a las niñas que acababan de nacer estaban vestidas de recién nacidas de Adelitas y los varones de guerrilleros con sus cananas y sus cosas y todo así bonito, bonito. Unos detalles para las pacientes, así a madera. Yo soy niño con fotografías muy bonitas, con personas experimentadas en fotografía. Cuando yo entro a hacer la visita, una tele, por ejemplo, de 55 o 60 pulgadas y unos reposet de mucho lujo. Y luego cuando yo entro, en ese momento pasó allá y ¿quiénes van a comer? Dijeron por allá. Y dice mi paciente, ¿quieren comer ustedes? Doctor, ¿no quiere usted comer o alguna cosa? No, le digo yo, no, le digo, de verdad, doctor, de verdad, todo lo que se estaba comiendo, ¿verdad? No, que yo quiero esto, como un restaurante, yo quiero esto, yo quiero, doctor, acompáñanos aunque sea con un helado, ¿no? Bueno, está bien, y que me traen una arlequina allá y toda la cosa, de helado, y todos comiendo, todo eso ya está cobrado, ¿sí? Todo eso son lujos, pero de verdad que la mercadotecnia aplicada en el hospital es de verdad de primera. Yo no pude criticar absolutamente nada. Yo lo único que vi era el confort que tú puedes pagar cuando tienes el dinero para pagarlo, porque de verdad es un servicio de primera y un trato preferencial de cada uno de los integrantes que cuidaron todos los detalles y que yo no puedo decir, yo con mucho gusto te atiendo, te va a costar, pero realmente es como cuando vamos a un magnífico restaurante donde tú puedes comer unas tortas en la calle muy parecidas o mejores por 100 pesos a que vayas a un restaurante a pagar 1.500 o 2.000 pesos, pero te sientes bien estando en ese restaurante, entonces porque tú lo quieres pagar, ¿verdad? Pero lo que te están dando de verdad es una calidad y es un buen momento que tú lo vives en forma sublime. Eso es para mí el estar médica. Y yo he estado yendo mucho al estar médica por algunos casos de pacientes que piden, ¿verdad? Pero yo soy más humilde que ese nivel, ¿sí? Y les hablo con franqueza. Yo prefiero convivir cuando me invitan con una persona de un pueblo que me invitan a comida a las 3 de la tarde un sábado, que muchas veces convivir hasta con mis propios amigos, en el sentido de un buen restaurante de super lujo, en donde te das cuenta que en el pueblo tú vas a ser la persona principal, que vas a adaptarte con ellos a todo lo mejor que te puedan dar en su humildad, a estar en un medio donde es muy bueno también, pero te das cuenta que cuando se quite el primero, toda la ronda de especialistas empezará a destruir, a despotricar y darte en cuenta de que la vida no es así. O sea, de por ejemplo, este que se va tiene esto porque está haciendo esto, haciendo lo otro, o sea, como tratando de despedazar a que se va. Entonces yo dije, no me voy, yo me voy hasta el final porque sé que me van a destruir a mí, que tengo tantos carros, que tengo tantas casas, que tengo tantas cosas. Y la verdad no está uno yendo como para estar compitiendo con los demás desde el punto de vista de los beneficios que esta carrera te pueda dar, sino que estás yendo porque es una invitación y luego vuelvo a decir que prefiero estar en el puerto o prefiero estar en el pueblo y yo no voy a estar normalmente yendo a fiscalizar una casa para decir esto, sino voy a ir porque me invitas y voy a ir y me voy a adaptar normalmente a la comida que me tengan que dar y me voy a sentir bendecido y agradecido por la invitación. Y eso es lo que quiero sembrar en ustedes, que el principio para el éxito de ustedes será ser humildes y la humildad prácticamente hará que se capitalicen todos los éxitos que ustedes tengan, porque si ustedes son muy buenos, pero son elitistas, habrán perdido todo lo que hicieran a lo largo de su carrera. Así que tienen que ser humildes necesariamente como una condición que esta carrera exige. El que no sea humilde no va a vivir con esos detalles que nada más los que somos humildes podemos entender.
y poder ver cómo el paciente ni siquiera te está pidiendo cuánto es lo menos te está pagando la consulta, pero te estás dando cuenta de una persona que no tiene los medios para pagarte una consulta y tú tal vez les digas, no, le voy a bonificar 300 pesos o 200, o le puedes decir, usted tiene su día de suerte, hoy debo de hacer mi buena obra, usted no paga nada, en la próxima viene a pagar. O sea, todo eso hay que hacerlo porque nos permite Dios muchas cosas favorables y de alguna manera tenemos también que participar con esa gente de escasos recursos. Y cuando muchas veces el paciente no puede normalmente pagar lo particular, yo les digo, váyanse a la institución y cuando salgan de allá, venga usted aquí. Porque al mismo tiempo que le estoy dando un servicio, me estoy creando una experiencia de ver qué pasó con mi diagnóstico que le di y al mismo tiempo ver una nota de referencia. Sí, doctor, usted tiene razón, fue un embarazo ectópico localizado en la trompa de esto y no sé qué, no sé cuándo. Y entonces ver su correlación y eso es aprender y eso es participar y eso es ser humilde. O sea, humilde no quiere decir que tengas nada más aquello de que no le cobre a esto, ¿no? Y la humildad incluye un tema muy amplio, muy extenso, o sea, demasiado. Tratar de evitar presumir que yo hago esto, que hago lo otro, que la gente lo diga, no uno personalmente, la gente solita se ve, usted hace esto, así como ya había escuchado de usted, y que, perfecto, eso es lo más satisfactorio para uno, no estar presumiendo de las cosas que hacemos. Así que mañana ya vamos a continuar nosotros siempre con este tipo de repasos normales y de todas maneras, si hay alguna secuencia que ustedes quieran seguir, porque yo, por ejemplo, mañana estoy pensando meterme a todo lo que es el cerebro, prosencéfalo, telencéfalo, romencéfalo, tálamo, hipotálamo, subtálamo, metatálamo, todas esas cositas que vimos como prioridad mañana. Y ver los plexos, el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar, el plexo sacro, simpático y parasimpático. Eso es lo que me gustaría ver mañana, pero si ustedes quieren algo diferente, nada más le dicen prácticamente a Darina para que más o menos organicemos la plática y dedicarnos a esto. Les deseo un bonito día, que tengan una excelente tarde, que como siempre hagan sus oraciones, que sean humildes y que aprendan ustedes a respetar a todos, que es importante, y no por sus conocimientos pierdan ustedes las tablas y se sientan como de otro nivel. Así que tengan muchas bendiciones, que den satisfacción a sus padres y mañana estaremos con ustedes nuevamente. Y siempre me disculpo porque llego tarde a veces, pero a veces no es mi culpa, es el exceso de trabajo, pero me encanta estar con ustedes y me dan ustedes mucho ánimo cuando veo que ustedes participan como lo están haciendo. Verán, siempre veo las mismas caras, no veo prácticamente a la otra mitad del grupo, siempre normalmente estará Valente, Jenny, y Momoy, y Kevin, y entonces me gustaría que participen los demás. O sea, mañana voy a procurar tener la lista para que yo les vaya preguntando a las personas que participan poco. No es que no quieran participar, sino que a veces, como estamos frente a la laptop, nada más vemos a lo que estábamos aquí y vamos preguntando, pero todos para mí son importantes. Y así que nos vemos el día de mañana. Bendiciones y adiós. Gracias, Muchas doctor. gracias. Gracias. Doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hola.